Los cuentos se han contado desde que el hombre se reunió por primera vez en torno a los fuegos de la prehistoria. Cuentos de las cosas extrañas y maravillosas que se esconden en las vastas y desconocidas sombras del mundo. Cuentos de criaturas divinas y bestias demoníacas, de dioses y reyes, de mitos y monstruos, desde los bosques oscuros hasta las tierras de hielo, desde los desiertos hasta los mares azotados por las tormentas. Cada rincón de la tierra tiene sus leyendas que contar, historias de héroes y villanos, de las tierras salvajes y de los peligros que encierran. Historias de batallas, de amor, de orden y de caos. Pero, ¿cuáles son las raíces de estos relatos fantásticos y por qué han perdurado tanto tiempo? En esta serie, exploraremos la historia detrás de estas leyendas y revelaremos las influencias que les dieron forma. La guerra y la enfermedad, la agitación religiosa y social, la indomable ferocidad del mundo natural. Y sobre todo, los monstruos aterradores que nos acechan. Mitos y monstruos. Iván estaba solo en el castillo. Su esposa, la bella y feroz princesa, se había ido a la guerra con sus ejércitos. Ella había dejado a Iván una sola instrucción: no debía subir a la torreta más alta de la torre más alta. Pasaron las semanas e Iván se aburrió. Recordó la orden de su esposa, pero su curiosidad lo venció. Iván subió a la torreta más alta de la torre más alta y en la cima encontró una cámara y dentro un prisionero hambriento. Por favor, agua. Iván se sintió conmovido por la visión y trajo un vaso de agua. El prisionero se lo bebió todo, pero entonces se transformó de repente, pues el prisionero no era otro que el temido Koschei, el inmortal. ¡Tonto!, gritó. Ahora nunca volverás a ver a tu mujer. Con esto saltó a través de la ventana abierta y se dirigió como un torbellino hacia el cielo. Y pronto tuvo a la princesa en sus manos. Si en verdad quería rescatar a su amada esposa, le esperaba un largo y peligroso camino por delante. La búsqueda de Iván había comenzado. Héroes y villanos. La historia de Iván y Koschei, el inmortal, es un viejo cuento eslavo. Pero todos los seres humanos son narradores. A lo largo de la historia y a través de las civilizaciones, los seres humanos se han contado historias unos a otros. Historias del bien y del mal, de grandes hazañas y de causas perdidas. Historias de nuestro pasado, de nuestro futuro y de quiénes somos ahora. Las historias son una forma de explorar lo que significa ser humano. Hoy en día vivimos en una cultura saturada de narraciones e historias. Pero antes de los medios de comunicación, de masas, del internet, la cámara de cine y hasta la imprenta, la necesidad de contar historias no era menor. Cuando la capacidad de leer y escribir estaba al alcance de muy pocos, los cuentos se difundían de boca en boca. Con cada relato, un detalle de aquí podía cambiar o algo de allí podía ser olvidado y sustituido por algo nuevo. Y en este proceso de mutación, estas historias se convirtieron en algo más. Algo que no provenía de una sola mente o de una sola pluma, sino que era el producto de un colectivo, de un pueblo concreto y de un lugar y una época determinados. Se convirtieron en un mito. Los mitos nos dicen quiénes somos. Usamos las historias para explicarnos por qué hacemos las cosas de cierta forma. Nos hablan de la parte del alma, que son las emociones, que no son racionales.
En los mitos pueden ocurrir cosas a una escala mucho mayor. Las emociones se intensifican, el dramatismo se acentúa. Los mitos nos dicen mucho sobre nuestro deseo de justicia, el deseo de verdad, de diferentes tipos de virtudes, y sobre cómo y por qué emprendemos viajes y lo que hacemos en el viaje para volver a casa. Nos dice cuáles son nuestros valores, nos dice cómo tratamos a los extraños, a nuestra familia, cómo adoramos a los dioses y qué pasa si no lo hacemos. Están incrustados en nuestra psique cultural, nos demos cuenta o no. Pocos mitos son más emocionantes que las historias de grandes héroes y los enemigos que encuentran en sus aventuras. Estas búsquedas heroicas se hallan en relatos en culturas de todo el mundo y a lo largo de la historia. Pero a menudo hay sorprendentes similitudes entre estas historias. El poderoso guerrero, que es casi invulnerable al daño, las brujas y los magos que ayudan o entorpecen, los gigantes amenazantes, las tentaciones seductoras, los viajes a cuevas oscuras o a las profundidades del inframundo. Todos ellos se encuentran en cuentos de diferentes culturas y épocas. Pero ¿y si estos ecos fueran algo más que una mera coincidencia? Así lo creía un mitólogo estadounidense llamado Joseph Campbell. Desde muy joven, Campbell estaba obsesionado con la mitología. En la década de 1930, pasó años examinando textos antiguos de todo el mundo. Fue en este periodo de intenso estudio cuando se formó una teoría en su mente. Una teoría que lo haría famoso. En las innumerables historias que leyó y analizó, Campbell creyó detectar algo. Un patrón. Campbell intentaba reivindicar una especie de naturaleza humana universal a la que se puede apelar con un determinado tipo de historia. Él expuso lo que creía que era la historia común a todos los mitos de los héroes en todo el mundo. Campbell creía que se podía leer este tipo de búsqueda mitológica o el viaje del héroe en toda la mitología occidental. A medida que se relaciona con las culturas no occidentales, desarrolla más esta idea hasta llegar al libro El héroe de las mil caras. El héroe de las mil caras se publicó en 1949, basándose en los trabajos pioneros de Sigmund Freud, Carl Jung y otros. Campbell esbozó las muchas etapas recurrentes que había identificado en una historia tras otra, en una cultura tras otra. Lo denominó el viaje del héroe. El héroe de las mil caras se convirtió en un improbable éxito de ventas, con especial repercusión en la gran pantalla. George Lucas, el creador de la Guerra de las Galaxias, atribuyó al libro el mérito de haber dado forma a sus ideas sobre la saga. Y las emocionantes aventuras de Luke siguen casi todas las etapas previstas por el viaje del héroe. Todos los viajes de los héroes comienzan con el héroe descansando en su cultura de origen. Así que una etapa concreta es la llamada a la aventura. Una figura externa viene y los llama a la aventura. Dice, vamos Luke, tienes que ir a hacer algo ahora y ayudar a esta chica. Se embarca en un viaje hacia lo desconocido, un reino que suele estar más lleno de lo sobrenatural. El héroe es puesto a prueba en este extraño entorno y tiene que superar varias pruebas para continuar. En ese ámbito conoce a varios mentores y también a varias figuras de compañía que pasaron a formar parte de una especie de séquito. Lo normal es que luego tenga una aventura del tipo de experiencia cercana a la muerte, en la que se precipita a algún tipo de abismo. Pero el héroe sobrevive a este momento más oscuro y consigue quizá un nuevo conocimiento o un tesoro como recompensa, y huye, perseguido por el enemigo. De ahí resurge transformado, capaz de cumplir con la búsqueda que comenzó. Hay una prueba final y suele ser un momento de vida o muerte. El héroe tiene que utilizar todos los conocimientos que ha adquirido hasta esta parte para superar y tener éxito. El resultado final es un nuevo mundo o un nuevo status quo que nace ese día. El héroe de las mil caras
se convirtió en uno de los libros más influyentes del siglo XX. Pero, ¿cómo se aplican las ideas de Campbell fuera de la pantalla de cine? ¿Se ajusta la batalla de Iván con Koschei el Inmortal al modelo? ¿Y las otras grandes aventuras de la mitología? ¿Todos los héroes realizan realmente el mismo viaje? ¿O la teoría de Joseph Campbell no es más que otro mito? Comenzamos con Arturo, legendario rey de los británicos, y la historia de la mayor búsqueda que emprendieron sus caballeros, la búsqueda del Santo Grial. Mitos y monstruos. Mitos y monstruos. Las historias del rey Arturo se han contado y recontado durante siglos. El legendario monarca creció en la oscuridad, lejos de la corte, pero demostró su derecho de nacimiento al sacar la espada de la piedra, y desde su castillo de Camelot pasó a gobernar Gran Bretaña con sabiduría y justicia. El rey Arturo es para nosotros una figura mítica, posiblemente basado en una figura de la vida real del siglo VI u VIII. La primera referencia a Arturo se encuentra en un poema galés del siglo VII, bastante divertido, donde se describe a un gran guerrero y luego se agrega algo así como que no era Arturo. Es que parece que solo se le conoce como guerrero, no se le refiere realmente como un rey. Pero en el siglo IX, un tipo llamado Geoffrey de Monmouth, obviamente también galés, produce la primera narración realmente sostenida sobre el rey Arturo y la mesa redonda. La historia de los reyes de Gran Bretaña es un relato pseudohistórico de la historia británica, que narra la vida de sus reyes a lo largo de 2000 años, hasta que los anglosajones asumieron el control de gran parte de la isla hacia el siglo VII. El problema de la historia de Gran Bretaña es que no es completamente objetiva. Es un verdadero mosaico de varios hechos históricos, ciertamente algo de ficción. Es un verdadero punto de fusión de influencias que Geoffrey de Monmouth puso en la historia de Gran Bretaña. El Arturo de la mitología y las maravillosas torres de Camelot representan en gran medida, creo, una visión de Gran Bretaña que nunca existió, pero que quizás mucha gente desearía que existiera. Tiene todas las características de la gran epopeya. Un niño nacido en la oscuridad, figuras mágicas, batallas, caballeros, romance y, por supuesto, tragedia. Y luego tiene esta noción al final de que el rey regresará. Creo que es reconfortante en cierto nivel que en la mayor necesidad de Inglaterra este guerrero épico regresará. Así que lo que sea que pienses que es un rey perfecto, eso es Arturo. En lo que se ha convertido es en una personificación británica del rey ideal. Y eso varía a través de diferentes periodos porque la idea de la gente de lo que quieren de un rey o lo que quieren de un líder es históricamente muy variable. Arturo era un gran rey, pero incluso los grandes reyes a veces necesitan ayuda, así como también Iván en su búsqueda para derrotar a Koschei el Inmortal. Iván siguió buscando a través de bosques y valles hasta que un día llegó a un maravilloso palacio escondido entre los árboles. Cuando se acercaba a sus puertas, fue observado desde la rama de un elevado roble, pues era la casa del mago halcón. Iván le explicó su búsqueda. El mago conocía a Koschei y el peligro al que se enfrentaba Iván. Prometió ayudar si alguna vez era necesario. Iván continuó su búsqueda. En los días siguientes, conoció a un mago águila y luego también a un mago cuervo. Ambos le hicieron la misma promesa a Iván. Necesitará toda su ayuda para tener éxito en su búsqueda y rescatar a la princesa perdida. Los héroes no pueden hacerlo todos solos. A veces tendrán que confiar en su sabiduría y en la ayuda de otros para triunfar. Y a veces, estos ayudantes están disfrazados, a veces poseen poderes mágicos. Y a veces,
Llegan a ser tan famosos como los propios héroes. La ayuda sobrenatural. Al lado del rey Arturo, en muchas de las historias, hay una misteriosa figura con poderes mágicos, el mago conocido como Merlín. Fue él quien plantó la espada en la piedra, y fue él quien sacó a Arturo de la oscuridad para reclamar la corona británica. En la cultura popular actual, Merlín es tan conocido como el propio Arturo. Es el mago arquetipo, el antepasado y la inspiración de Gandalf, en El Señor de los Anillos de Tolkien, y de Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias. Pero los ayudantes mágicos como Merlín se encuentran en todos los mitos y leyendas. Joseph Campbell lo reconoció. La ayuda sobrenatural suele ser un personaje mayor. Su sabiduría y guía son necesarias para la aventura. A menudo, también deben dar al héroe el impulso final, necesario para dejar atrás lo ordinario y entrar en el mundo especial. El rey Arturo y el mago Merlín se consideraron figuras históricas reales, pero con el tiempo, estas creencias se desvanecieron. Sin embargo, las historias en sí nunca desaparecieron. El desarrollo de la leyenda en la época medieval culminó en 1485. Ese año se publicó La muerte de Arturo. 8 historias del rey y sus caballeros, recopiladas de fuentes de Francia e Inglaterra. Aquí estaba la leyenda artúrica completa. El autor del libro fue un hombre llamado Sir Thomas Malory. La documentación histórica nos dice que Thomas Malory fue un ladrón, un bandido y quizás incluso un depredador o violador, y que finalmente fue encarcelado en la prisión de Newgate en Londres. Tendemos a asociar la muerte de Arturo con la caballería y con un interés particular en los caballeros de la mesa redonda como defensores de las mujeres. Así que al principio podríamos decir, espera, ¿por qué iba a escribir eso un violador? Es este aspecto criminal el que ha hecho que los críticos se cansen de sugerir que él es el Malory, que escribe La muerte de Arturo porque ven una clara desconexión entre su comportamiento criminal y un texto que parece ser sobre la caballería. Las leyendas artúricas pueden tener raíces en el folclore más antiguo, pero la obra de Malory es claramente cristiana. El simbolismo religioso satura el texto, y los elementos sobrenaturales habituales en las versiones anteriores quedan prácticamente eliminados. En el Camelot cristiano de Malory hay poco espacio para el mago Merlín y la magia pagana que representa. Incluso el propio Arturo parece manchado por la asociación, ya que la aventura más sagrada y famosa de la muerte de Arturo no se centra en Merlín ni en el rey de quien fue mentor. En cambio, son los caballeros de Camelot los que se embarcan en esta gran aventura, la búsqueda del Santo Grial. El Santo Grial, en la mayor parte de la mitología, es la copa que utilizó Jesucristo en la última cena, en la que consagró el vino y lo convirtió en su sangre. Más adelante, en la leyenda, se supone que José de Arimatea acudió con esta misma copa y recogió la sangre de la herida de Cristo. Esa copa dará entonces la inmortalidad a los que beban de ella. Por supuesto, la inmortalidad no solo en un sentido físico, sino más en el espiritual. Se convierte en una reliquia sagrada con un significado realmente elevado. Se convierte en algo que hay que poseer a toda costa, pero a lo que solo pocos pueden acercarse. Los caballeros fueron llamados a la aventura de la manera más directa. Durante una cena en Camelot, el castillo se estremeció y una luz sagrada llenó la sala. Luego, el propio Grial apareció ante Arturo y sus caballeros. Tras la milagrosa aparición del Grial en Camelot, los caballeros Lancelot, Galahad, Percival y Bors se disponen a recuperarlo. Cruzando el umbral. Arturo lloró su partida. Sabía que la búsqueda en la que se embarcaron sus caballeros los cambiaría para siempre, y que la hermandad de Camelot nunca sería la misma. Sus caballeros dejaron atrás el mundo ordinario del castillo. Al cruzar el umbral,
entraron en el mundo especial de la aventura. Mitos y monstruos. Mitos y monstruos. Iván había encontrado por fin a su esposa cautiva. Pero el demonio que la retenía era demasiado rápido. Por mucho que le intentara, Iván no podía alcanzar a Koshchei el Inmortal. Tenía un corcel mágico, cuyas patas superaban al viento. El agotado Iván finalmente abandonó la persecución. Fue entonces cuando Koshchei atacó. Iván no era rival para la fuerza del gigante. Koshchei lo cortó en pedazos. Lo ató en un barril y lo arrojó al mar. A lo lejos, los amigos magos de Iván se dieron cuenta de su situación, rescataron el barril y recompusieron a Iván. Dijeron que nunca podría superar a Koshchei, no sin un caballo mágico, y este solo podía encontrarse más allá de las 3 nuevas tierras y un río de fuego, en la casa de Baba Yaga. Su búsqueda estaba lejos de terminar. Pero por fin sabía cómo podía salvar a su amada esposa y derrotar al gigante demoníaco. Para que un héroe como Iván tenga éxito, debe superar una serie de pruebas a menudo peligrosas. Joseph Campbell llamó a esta etapa el camino de las pruebas. Aquí, estos encuentros peligrosos y emocionantes para el público desafían al héroe, que a menudo es ayudado por ayudantes mágicos o frustrado por nuevos enemigos. Pero con cada victoria y contratiempo, nuestro héroe aprende y se prepara para pruebas mayores. El camino de las pruebas. Ningún camino de pruebas fue más largo ni más arduo que el que afrontó el héroe de la antigua epopeya griega, la Odisea. Atribuida a un autor conocido solo por el nombre de Homero, narra el viaje de Odiseo tras concluir la guerra de Troya. Llevaba 10 años luchando en Troya con sus compañeros reyes griegos. Mientras tanto, en su isla natal, Ítaca, el hijo que había dejado atrás crecía sin él. Otros hombres se fijaban en su trono vacío y en Penélope, su esposa no acompañada. Odiseo era el rey de Ítaca y era conocido por ser un héroe muy importante durante la guerra de Troya. Fue la persona que ideó el complot para entrar en las murallas de Troya con el caballo troyano y era conocido principalmente por su habilidad intelectual. La mejor descripción de Odiseo es la frase inicial de Homero, el hombre de las mentes múltiples. El hombre con el cerebro realmente ingenioso. Odiseo estuvo en guerra durante una década. Sin embargo, volver a casa le llevaría el mismo tiempo. Un viaje tan largo no era la intención de Odiseo, por supuesto. Había planeado volver directamente a casa a través del mar para reunirse con su mujer y su hijo en Ítaca. Pero como ocurría a menudo en las historias de la antigua Grecia, los planes de los hombres mortales estaban a merced de unos dioses imprevisibles y a menudo vengativos. Los griegos habían conseguido alienar a algunas deidades muy poderosas por su incesante persecución de Troya, y como resultado de ello han enfadado especialmente al dios Poseidón. Y el dios Poseidón se encarga de que Odiseo y sus hombres no tengan un viaje sencillo de vuelta a Ítaca. Uno de los personajes que encontró en su viaje fue el cíclope Polífemo, y ahí empiezan los problemas. Él y sus hombres son capturados por el cíclope, que es un gran gigante aterrador con un ojo en medio de la frente. Comienza a comerse a los hombres de Odiseo uno por uno, y finalmente los deja ir por error porque Odiseo lo engaña. Pero luego resulta que el cíclope es el hijo de Poseidón. Poseidón esencialmente se siente muy ofendido por el ultraje que le han hecho a su hijo y persigue los pasos de Odiseo hasta su casa.
El viaje de Odiseo se hizo mucho más difícil. En su camino de pruebas, se encontró con monstruos horribles, caníbales voraces y una bruja engañosa, junto con todas las furias salvajes y extrañas del mar, entre ellas, por supuesto, las seductoras pero mortales sirenas. Estas misteriosas criaturas vivían en un prado de una pequeña isla, cantando a los barcos que pasaban. Atraían a innumerables hombres a sus costas para no volver a marcharse. Odiseo sabía todo esto, pero quería escuchar su canción. Ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera y lo ataran al mástil. Por mucho que suplicara, los hombres no debían soltarlo y no debían dejar de remar. Homero no nos dice cómo son las sirenas. No hay ninguna descripción física en Homero, hasta que se llega a algún punto en el periodo medieval, donde de repente se empiezan a tener muchas más ilustraciones de sirenas, como mitad mujer, mitad pez. Cuando pensamos en cómo es vivir una vida dominada por el océano y por el viaje y la aprehensión física de lo ajeno que es el enorme océano, queremos poner algo de carne para contar una historia sobre eso. Contar una historia sobre nuestro miedo y nuestro anhelo. Creamos algo que es parte océano y parte nosotros. Y eso es la sirena. Las sirenas se remontan a las culturas asirias del año 1000 a.C., pero son habituales en el folclore de todo el mundo. Suelen ser representadas como jóvenes y hermosas. Sin embargo, al igual que el propio mar, las sirenas pueden ayudar o perjudicar. La Sirenita de Hans Christian Andersen es un cuento del tipo más amable publicado en 1838. El libro habla de una joven sirena que salva a un príncipe humano de morir ahogado. Enamorada, cambia su hermosa voz a una bruja del mar por una poción que la transformará en humana. Pero ganar el corazón del príncipe no es nada fácil. Sin embargo, la amable heroína de Andersen no es como muchas otras sirenas en el folclore británico. Traían mala suerte y se decía que se burlaban de los marineros en los barcos condenados. Las sirenas eslavas también eran peligrosas. Se llamaban rusalkas y eran los espíritus de los muertos infelices. Hermosas y malditas, atraían a los jóvenes a las aguas para que se ahogaran junto a ellas. Vale la pena recordar en este punto que casi nadie sabía nadar en el mundo preindustrial, por lo que todas las culturas produjeron este fenómeno de emanaciones aterradoras que representan la muerte en el mar. La gente tiende a imaginar que los marineros aman el mar. En realidad no lo hacen y todo el folclore demuestra que no lo hacen. Desconfían de él y lo encuentran aterrador, imprevisible y tenebroso. Esto es antes de que tuviéramos la navegación electrónica, los primeros días del carenado de barcos, donde tienes que estar cerca de la orilla y si te alejas estás en problemas. Vale la pena recordar lo terriblemente imposibles físicamente que eran los viajes largos en el pasado. Por lo tanto, si uno estaba en el mar durante más de 3 o 4 semanas, el escorbuto empezaba a aparecer y este afecta los procesos mentales. Te hace alucinar, te hace ver cosas que no existen, te hace interpretar lo que ves en términos aterradores de tipo alucinógeno. ¿Podrían estas alucinaciones ser la causa de esas visiones de sirenas? Nunca lo sabremos con certeza. Odiseo siguió navegando ileso tras su encuentro con las sirenas, pero no fue la única amenaza femenina a la que se enfrentó en su regreso a casa. Para llegar a su esposa, Penélope, Odiseo tuvo que burlar a la bruja Circe, que había transformado a sus hombres en cerdos. Además, tuvo que huir de la prisión de la ninfa Calipso, que lo deseaba como su marido. La amenaza de muchas de las antagonistas femeninas con las que se encuentra Odiseo es que establece lugares rivales para morar. El hecho de que le lleve tanto tiempo alejarse de Circe, el hecho de que tenga que soportar quedarse con Calipso, todo lo anterior refuerza lo importante que es ese nostos, ese regreso a casa.
Por supuesto, Penélope es constantemente acosada por diferentes pretendientes en la corte. Así que creo que hay un efecto de espejo. Cuando Odiseo se mueve a través de su viaje, claro que también tiene que ser asaltado por estas diversas mujeres. Una cosa que los estudiosos han dicho sobre el canto de las sirenas es que el lenguaje que se utiliza y la forma en que está redactado en el original griego se siente mucho más como si fuera un pasaje tomado de la Ilíada, que en cierto modo las sirenas están tratando de llamar a Odiseo de vuelta al poema anterior, a ser un tipo de héroe anterior, el tipo de héroe del campo de batalla, y parte de su tentación es volver a ese tipo de heroísmo que ahora que la guerra de Troya ha terminado no tiene cabida. Una vez que un héroe como Odiseo supera las pruebas, se libra de tentaciones y ha sobrevivido a todo, está preparado para una última prueba. El objetivo de la búsqueda está al alcance de la mano y aún le espera un desafío más. El más grande que debe soportar. Mitos y monstruos. Mitos y monstruos. Hambriento y desfallecido, Iván continuó caminando. Hasta que por fin logró llegar a la casa. Había 12 postes formando un círculo a su alrededor. En todos menos uno estaba clavada una cabeza humana. Esta era la casa de Baba Yaga. «Has venido por mis caballos», dijo la anciana. «Bueno, llévatelos si eres lo suficientemente rápido. Te doy 3 días para encontrarlos. Pero si no lo haces, te pondré la cabeza en una pica». Iván no tenía opción. Las yeguas de Baba Yaga fueron tan rápidas como prometieron. Se escondieron de Iván en cada rincón del bosque. Solo con la ayuda de los amigos hechos y las lecciones aprendidas en su búsqueda, Iván tuvo éxito. Al final de los 3 días, dejó a la enfurecida Baba Yaga totalmente a cuestas. Iván condujo a la criatura mágica hacia un reencuentro con una princesa y un enfrentamiento final con Koshchei, el inmortal. La prueba es el mayor reto para el héroe. El riesgo de fracasar o de morir pende sobre ellos. Iván sobrevive a la prueba y es recompensado. Y en otros cuentos, el héroe debe matar a un minotauro, viajar al inframundo o, como en la saga islandesa de los Volsungos, sobrevivir al encuentro con un gran y terrible dragón. La prueba. La saga Volsung se remonta a más de 1000 años. Narra el ascenso y la caída del malogrado clan Volsung, sus encuentros con los dioses y sus triunfos y derrotas en el amor y la batalla. La saga de los Volsung comenzó como una serie de relatos separados que contaban las asociaciones de familias de alta alcurnia con un pasado heroico. Los primeros testimonios de la saga son del siglo VII y VIII. Sabemos que estas historias se cuentan desde el año 1000, porque hay piedras rúnicas en Suecia. La cultura de los estados que produjeron la saga de los Volsung es una cultura de guerreros, es una cultura de viajeros, es una cultura que privilegia enormemente la aventura masculina y la voluntad masculina de asumir enormes riesgos, y por lo tanto produce un héroe que también es muy extremo. Este héroe era Sigurd. Su padre había muerto en una batalla con el dios Odín. Así que el joven Sigurd fue criado por un maestro herrero enano llamado Regin. Sigurd es alguien a quien el público medieval podría aspirar a parecerse en cuanto a su humildad y su sabiduría.
Es una de esas figuras que, como muchos héroes, conecta a los dioses con lo humano, pero también viene a representar de forma muy importante no solo la interfaz entre los humanos y los dioses, sino también la interfaz entre los seres humanos y lo salvaje. A medida que evoluciona, se convierte cada vez más en una especie de hombre salvaje. ¿Cómo sería un hombre si no estuviera civilizado, si no estuviera sujeto a la enseñanza, a la educación, a los códigos de conducta? El villano al que se enfrenta Sigurd en la saga Volsunga es una criatura llamada Fafnir. Fafnir era el hermano del enano Regin, pero su ansia de oro lo corrompió. Asesinó a su padre y robó el tesoro de la familia, guardando obsesivamente este vasto tesoro en lo profundo de las montañas. Con el tiempo se transformó en un dragón. Los dragones aparecen en historias de todo el mundo, desde los textos antiguos de Grecia y China hasta las epopeyas de Persia y los relatos posteriores del cristianismo. Pero el dragón de cada cultura es diferente. El dragón germánico parece estar muy interesado en los tesoros. Y creo que esto es una asociación con la quinta esencia del buen gobernante. Lo mejor que puedes tener es la generosidad. Si quieres hacer un buen epíteto para un señor, lo llamas dador de los anillos. Obviamente el dragón representa todo lo contrario. Se queda con todo el tesoro para él. Fafnir representa los peores aspectos de la codicia. Acumula este tesoro de manera que no puede ser utilizado por nadie. No puede ser utilizado por un buen gobernante, que lo compartiría entre sus hombres y se aseguraría de que la sociedad funcionara bien. Sigurd es enviado a matar al dragón Fafnir por su padre adoptivo Regin. Cerca de la guarida del dragón, Sigurd encuentra una gran zanja excavada en la tierra, ya que todos los días Fafnir deja su tesoro y se desliza hasta el río para beber. Sigurd cava un agujero en esta zanja y espera al dragón. Cuando Fafnir pasa por encima, Sigurd clava su espada en el vientre de la serpiente. Fafnir es derrotado, pero no es solo el tesoro lo que gana Sigurd. Recompensa. Prueba un poco de la sangre del dragón. Y en cuanto la sangre del dragón toca su lengua, puede entender el habla de los pájaros. Esto sí que pone de manifiesto la forma en que Sigurd está destinado a formar parte de la naturaleza. Le permite vivir en la naturaleza como si fuera su sociedad. La recompensa no tarda en demostrar su utilidad. Los pájaros parlotean en los árboles de arriba. Sigurd pronto se da cuenta de que están hablando de él. Su padre adoptivo, Regin, dicen los pájaros, está tramando traicionar a Sigurd. Su aventura aún no ha terminado. La historia de Sigurd y la saga Volsunga no terminan con la derrota de Fafnir, ni tampoco el viaje del héroe. Una vez alcanzado el objeto de la búsqueda, hay que regresar a casa, y el regreso puede ser tan aventurero, peligroso y emocionante como el primer viaje. Iván y la princesa se alejaron corriendo de Koschei. Sin embargo, el demonio les pisaba los talones, pero Iván no se dejaría vencer esta vez. Justo cuando Koschei se acercaba, Iván blandió su garrote con fuerza. Koschei, el inmortal, estaba muerto. La búsqueda de Iván había llegado a su fin. Su amada esposa estaba a salvo por fin. El cuerpo del gigante ardió en una pira. Cuando las cenizas de Koschei se dispersaron, Iván y su princesa regresaron en su corcel mágico al castillo del bosque. Allí gobernaron en paz y felicidad para siempre. Resolución.
Al regresar, por fin del mundo especial, nuestro héroe vuelve no solo con el objeto de su búsqueda, sino con la sabiduría y el autoconocimiento necesarios para construir una vida mejor. Nace un nuevo status quo en el mundo ordinario. Y así el viaje del héroe llega a su final. Han pasado varias décadas desde que Campbell expuso por primera vez su teoría. Los narradores de Hollywood y de otros lugares siguen inspirándose en ella y contribuyó al pensamiento moderno sobre el origen de los mitos. Pero Campbell no está exento de críticas. Y los estudiosos siguen debatiendo los méritos de su teoría. Y hay muchas otras lentes a través de las cuales examinar las raíces y el significado de la mitología. Todas estas mitologías fueron desarrolladas por las sociedades con una gran variedad de propósitos diferentes, además del simple entretenimiento. A menudo se desarrollaron para enseñar a la gente lecciones morales muy complejas sobre la pertenencia a determinadas culturas. Cuando pensamos en los mitos, tenemos que fijarnos en la cultura particular de la que surgen, porque nos cuentan el trasfondo nacionalista o cultural de estos pueblos indígenas en particular. Si miras por debajo y prestas atención a las propias culturas y empiezas a observar el contexto y el mundo en el que viven, son mucho más interesantes. La idea de una humanidad común reflejada en el viaje del héroe sigue siendo atractiva en el mundo a menudo dividido. Pero como mostrará esta serie, el reino de los mitos y los monstruos es demasiado extraño y fascinante para que un solo modelo lo contenga. En la larga historia de la humanidad y en los profundos recovecos de nuestra imaginación colectiva, hay mucho más historias que podemos explorar. Historias de magia y maravilla, de amor y traición, de sacrificio y crueldad, del mundo que conocemos y de los grandes misterios que hay más allá. Hoy en día, la importancia de la naturaleza y de un viaje a ella puede ser difícil de apreciar. A medida que la población crece y los viajes y las comunicaciones se hacen más rápidos, podemos pasar por alto lo diferente que era el mundo en el pasado, lo vasto que debió ser y lo salvaje. Durante miles de años, la mayoría de las personas vivían y morían a poca distancia del lugar donde habían nacido. Su existencia estaba limitada por la naturaleza, por la oscuridad inflexible de los bosques antiguos, por los picos cubiertos de hielo de la impenetrable montaña y por los solitarios desiertos hostiles. Un viaje a la siguiente ciudad era una empresa peligrosa. Significaba abandonar lo seguro y lo familiar y entrar en un reino que no era el suyo. El salvaje desconocido. El espacio natural suele definirse como un lugar que es sin cultivar, deshabitado por los humanos y a menudo es un espacio liminal. Los espacios salvajes son los lugares que no conoces, los lugares a los que no vas, los lugares en los que no tienes nada que hacer. Son los espacios de la total oscuridad. Lo que cuenta como salvaje y lo que cuenta como natural es en gran medida construcción humana. Nosotros decidimos dónde empieza y dónde acaba lo salvaje. Así que eso hace que sea un lugar muy fértil para producir historias como el trabajo de las culturas donde están esos límites. Te enfrentas a la diferencia, te enfrentas a un mundo que no es el tuyo, a lo desconocido.
Es peligroso y desordenado, pero también es natural y libre. Y en muchos sentidos es el escenario perfecto para los mitos o las leyendas. La gente llenará el desierto que le rodea con lo que teme en sí misma, lo que teme en su propia sociedad. El desierto es el lugar donde expulsamos todo lo que no nos gusta en nosotros mismos, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Tal es la contradicción del desierto, es a la vez de nosotros y no de nosotros. Nos rodea, pero a la vez es extraño y muy lejano. Porque la naturaleza es tanto una idea como un lugar físico, y se puede aprender mucho sobre un pueblo a partir de él como lo vieron, y por las historias que contaron de él. Por mucho que la gente temiera lo que había más allá de sus muros, también confiaba en ello. Los mares amenazaban al pescador con ahogarse, pero también le proporcionaban su sustento. El bosque escondía todo tipo de peligros, pero ahí era donde el cazador tenía que vagar. Sin embargo, los árboles podían esconder algo más que criaturas mortales y hombres sin ley, ya que, como nos cuenta la antigua historia de Acteón, la magia y la locura pueden estar al acecho si alguna vez nos alejamos demasiado del camino. Acteón había vagado lejos de su casa. El joven cazador hacía tiempo que había superado las puertas de la ciudad y los campos en los que los campesinos que se quitaban el sudor de la frente se habían parado para seguir su avance hacia la oscuridad de los bosques. Acteón no temía ese desierto. Despreciaba las supersticiones de otros hombres. El bosque, pensó, era su reino, tanto como la calle de la ciudad. Mientras Acteón descansaba en un claro sombreado, escuchó de repente un sonido desconocido. Atraído por la extraña música, Acteón se adentró cada vez más en el espeso bosque. Separó las últimas ramas y se quedó mirando la arbolada que había más allá. La historia de Acteón es un mito clásico. Para los antiguos griegos, el joven cazador se enfrentaba al peligro en el momento en que salía de los muros de su ciudad y se adentraba en la naturaleza. Para los griegos, la vida humana giraba en torno a la ciudad. Atenas, con sus resplandecientes templos, fue la cuna de la democracia. En su época dorada, se convirtió en un centro floreciente de arte y filosofía. Sócrates y Platón llamaron a la ciudad su hogar, al igual que los grandes dramaturgos Eurípides y Sófocles. Sus obras ayudaron a dar forma a la literatura y el pensamiento occidentales, y aún se leen y debaten hasta el día de hoy. Atenas no solo era una potencia cultural, sino también militar, con una armada que dominaba el mar Egeo. Sin embargo, esta supremacía no era indiscutible, ya que Atenas tenía un rival. Otra gran ciudad de la antigua Grecia conocida por su austera disciplina y la habilidad de sus guerreros hoplitas. Esparta era más que un rival para Atenas. La larga guerra entre las dos grandes ciudades consumió el mundo griego antiguo y acabó con la edad de oro de Atenas. Ciudades como Atenas y Esparta eran el reino humano. Lo que había más allá pertenecía a otra cosa. A los antiguos griegos realmente no les gustaba mucho la naturaleza, así que no les entusiasmaba nada de lo que nosotros veríamos como naturaleza. Simplemente lo veían como un lugar en el que no querías estar. Los griegos tienen la idea de que si estás en la naturaleza, siempre existe el riesgo de pasar por encima del límite, de cruzar a lo divino. Los griegos consideraban que la naturaleza era tan temible que el dios que crearon para habitarlo, el dios Pan, es el dios de cuyo nombre obtenemos la palabra inglesa panic.
Se trata de cruzar entre lo salvaje y lo manso, lo controlado e incontrolado, por lo que existe la posibilidad de cruzar esa línea e ir más allá de donde se debe ir. Es interesante que los dioses siempre parezcan mucho más cómodos en la naturaleza que los seres humanos. Y por lo tanto se deduce que los seres humanos, que suelen salir a hacer algo como la caza, algo que tiene mucho que ver con la conquista de la naturaleza, suele acabar mal. Es casi una forma de decir, conoce tu lugar, que es uno de los grandes dichos griegos. Sabes que no eres un dios, eres solo un ser humano. Para los griegos hay un sentido muy real de que esa frontera entre el lugar donde están los humanos y donde está lo divino es muy delgada. Y si estás en la naturaleza, si estás en lo salvaje, puedes caer a través de él sin querer. Para los griegos, la naturaleza era un lugar aterrador en el que las leyes de la sociedad no tenían cabida. En cambio, pertenecía a lo divino, a lo monstruoso, a lo loco. Era un lugar de tabúes rotos y castigos terribles. Era todo lo que no era una ciudad. Como tal, cumplía un importante papel para los griegos. Al explorar lo que había más allá de los límites de la sociedad, la gente definía también lo que había dentro de ella. Al contar historias de los monstruos de fuera, comprendían mejor a los de dentro. Mitos y monstruos. Mitos y monstruos. Acteón se quedó mirando la arboleda. Era una cueva boscosa, salvaje y hermosa de contemplar. Estaba embelesado. No pudo resistirse. Tenía que acercarse. Acteón se arrastró hacia abajo a la orilla del agua. Arrastrado, siempre por el espectáculo que tenía delante. Su pie rompió la quietud de las aguas cristalinas. Las ondas se extendieron. De repente, unos ojos oscuros se volvieron hacia el intruso, pues aquellas no eran criaturas mortales. Se trataba de la diosa Artemisa y sus ninfas, Artemisa de los bosques, de las colinas, de la luna. La diosa se mantuvo envuelta en su furia salvaje. Acteón corrió. El encuentro de Acteón con la diosa Artemisa no habría sorprendido a los antiguos griegos. Para ellos, la naturaleza no era lugar para el hombre. Los griegos no eran los únicos que veían el desierto como un reino de otro mundo. Siglos más tarde, los celtas del norte de Europa también percibirían en sus grandes bosques y en sus encarpados paisajes la presencia de lo sobrenatural. Los celtas eran un pueblo precristiano. Sus orígenes en Europa central se remontan al siglo IX a.C. En su apogeo, la cultura celta se extendió hasta el sur de la península ibérica y hasta el este de la actual Turquía. La religión celta era politeísta. El culto de sus muchos dioses estaba dirigida por los druidas, figuras misteriosas de gran importancia social. Hacían profecías, impartían justicia y realizaban ritos religiosos que incluso podían incluir sacrificios humanos. Sin embargo, la sociedad celta y la época de los druidas se vieron amenazadas por el crecimiento del Imperio Romano. La mayoría de nuestras fuentes sobre los celtas son romanas, por desgracia, más que fuentes celtas supervivientes. Los celtas no escribieron sus cosas y los romanos sí, así que tenemos el relato horrorizado de Julio César sobre los sacrificios celtas en Robbeldays, en donde colgaban a las personas hasta matarlas. Así que ese es el primer encuentro entre los romanos y el pueblo que llegaron a llamar los celtas. Y es un encuentro cargado de horror y consternación. Curiosamente, los romanos nunca llamaron a los celtas celtas, los llamaban Gali, Galos o Britanni.
británicos básicamente, por lo que en realidad no utilizaban el término celta, por lo que claramente eran conscientes de este grupo ligeramente dispar que presionaba en su deseo de establecer un imperio. Las autoridades romanas suprimieron a los druidas, que desaparecieron del registro escrito en el siglo II. Gran parte del patrimonio cultural único de los celtas se conservó solo como tradición oral, por lo que se perdió junto con el de los druidas. Los druidas eran un reto para los romanos porque eran muy reservados, no les gustaba ni siquiera escribir cuáles eran sus creencias o sus rituales, y eso era un problema. A los romanos les resultaba muy difícil llegar a entender a qué se enfrentaban. Ante todo ese secretismo y negación, decidieron que lo más fácil sería conseguir deshacerse de él por completo. La actitud de los romanos hacia los druidas era la misma que hacia cualquier grupo del que fueran a apoderarse. Si había un foco de poder en ese grupo, había que suprimirlo. Hacia el 500 a.C., el pueblo celta, antaño muy extendido, solo se encuentra en el norte de Europa, en partes de Gran Bretaña, Francia y en Irlanda. Allí sobrevivieron algunas tradiciones antiguas que fueron recogidas por los escritores cristianos posteriores al medievo. Historias de los dioses que adoraban, de los reyes a los que servían y de los desiertos que los rodeaban. La calzada del gigante, en la costa de Irlanda del Norte, es hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO. Son 40.000 columnas geométricas de roca que alcanzan alturas de más de 10 metros y se extienden desde el borde del acantilado hasta el mar y más allá. Hoy sabemos que son el resultado de una antigua actividad volcánica, pero los celtas tenían otra explicación. Para ellos, la calzada fue obra del legendario gigante Finn McCool, que fue retado a una pelea por un rival escocés, por lo que construyó un gran puente de piedra sobre el mar para que los dos pudieran encontrarse sin mojarse los pies. Sin embargo, junto a ese desierto de rocas y árboles, había otro reino más mágico por descubrir en las tierras de los celtas: el otro mundo. El otro mundo celta era un reino sobrenatural, un reino que existía junto al nuestro y paralelo al nuestro. Es un mundo que tiene sus propias leyes, habitantes, estructuras de poder y naturaleza. Es como algo que siempre está ahí, no desaparece. Así que está muy localizado en el exterior, el más allá, lo salvaje. Se puede vislumbrar en las nubes o en la niebla fugaz, en la media luz o en las sombras. Estaba a la vez aquí y en otro lugar. En toda la mitología celta se encuentran historias de humanos que entran en el reino escurridizo. A veces los héroes eran atraídos por una hermosa doncella o tropezaban con una entrada en una cueva bajo el agua o en un sueño. El otro lado que encontraban era el hogar de los muchos dioses precristianos de los celtas. Era una tierra de eterna juventud y belleza, donde siempre fue verano y no había hambre ni desesperación. La realidad de la vida de la mayoría de los celtas era la enfermedad y el hambre, la guerra y la necesidad. El otro mundo debía ofrecer una atractiva imagen de esas luchas. Sin embargo, el precio que el otro mundo cobraba podía ser también muy alto. Al igual que en los cuentos de los antiguos griegos, estos encuentros humanos con lo sobrenatural no siempre tenían un final feliz. Los celtas gestionaron el desierto poblándolo con entidades que se parecen a ellos mismos. Por otra parte, esas entidades suelen ser, al menos potencialmente, muy peligrosas. El reino de las hadas es superficialmente atractivo,
parece bastante glamuroso, pero a menudo cuando el héroe está allí descubre que hay otro lado. Al principio, el personaje que se tropieza con el otro mundo lo encuentra una especie de lugar glorioso y feliz. Pero generalmente cuando más tiempo permanece en ese otro mundo se da cuenta de que es más siniestro, que tiene dimensiones más oscuras. Tomemos como ejemplo a la hermosa Dama Hada, que es quizá la emisora más típica de una invitación al otro mundo celta. En la mitología irlandesa suele ser bien intencionada y no suele hacer ningún daño en sí misma. Pero sigue habiendo un problema porque si pasas 3 días con ella, serán 3 años en su lugar de origen. Si pasas 3 años con ella, serán 300 años. Así que cuando vuelvas a casa, todos habrán muerto. El principio de la vida es el cambio, y a menudo lo consideramos como algo aterrador, porque no queremos envejecer, no queremos morir. Pero sin embargo, la idea del reino de las hadas sugiere lo contrario. También es bastante horrible, que si no envejeciéramos, entonces no habría crecimiento, no habría vida. Para los héroes del mito celta, entrar en esta tierra de las hadas significaba abandonar el hogar y la familia. A su regreso, el mundo habría cambiado y ya no habría lugar para ellos en la sociedad humana. Las historias parecen reconocer que el sufrimiento compartido y, en última instancia, la mortalidad compartida son necesarios para que la sociedad funcione. Pero donde hay sufrimiento, también hay bondad. Y donde hay muerte, hay necesidad de nueva vida. Mitos y monstruos. Mitos y monstruos. Acteón no prestó atención a las rocas bajo sus pies, ni a las ramas arañando su túnica, acuchillando su rostro. Pero no pudo escapar de la furia de las diosas. Acteón se había entrometido como un mortal no debe en el reino de lo divino. Él tiene que ser castigado. Mientras corría, los huesos de su cara comenzaron a partirse y deformarse. Acteón tropezó. Todo su cuerpo tenso por el dolor, la cornamenta le atravesó el cráneo. Intentó gritar, pero el áspero grito del ciervo había desplazado su lengua humana. Los perros que habían dejado atrás se movieron sin descanso. Ese olor familiar se aceleró en la boca de todos los sabuesos. La excitación tembló en la manada. Un ciervo. La caza había comenzado. Acteón pasó de ser un hombre a ser un ciervo. Sus perros pasaron de ser fieles compañeros a ser depredadores con colmillos. La transformación de estos perros golpea una ansiedad muy humana. Nuestras comunidades están ordenadas. Las leyes rigen nuestro comportamiento. Los delitos se castigan. Pero en el mundo natural pueden parecer que reina el caos. Al igual que Acteón y sus sabuesos, nuestro control sobre la naturaleza es siempre tenue. Hay cosas que escapan a nuestro control. Estamos expuestos a la ferocidad aleatoria de la naturaleza. Los océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. Casi todas las civilizaciones de la historia los han explotado para alimentarse, comerciar o transportarse. Pero si las aguas trajeron oportunidades, también representaban un peligro. Estabas a merced del viento y las tormentas. Salir de la vista de la orilla era una experiencia peligrosa que solo realizaban los sastres experimentados. Era bastante normal que los marineros tuvieran miedo al mar. No es que las personas que cruzan el mar se sientan cómodas o a gusto con él. En realidad, cuanto más tiempo pasas con el mar, más desconfías de él. Incluso los marineros experimentados pueden ser sorprendidos por el comportamiento de las olas, por las corrientes, por el clima. Los marineros no solo temían el viento y las olas. A lo largo de la historia, ha habido relatos de extrañas criaturas que viven en la fría negrura de las profundidades. Las serpientes del Atlántico Medio
acechaban a los barcos de la Marina Real. Las enormes ballenas diabólicas que vieron los primeros exploradores irlandeses y, por supuesto, el famoso monstruo del lago Ness en Escocia. Sin embargo, ninguno es más aterrador que la criatura que se dice habita en las costas heladas de Noruega y Groenlandia. El espejo del rey, un antiguo manuscrito noruego del siglo XVIII, hablaba de una criatura que nunca había sido capturada. Una bestia tan grande que los marineros la confundían con tierra. Un ser enorme que devoraba peces, hombres e incluso barcos enteros. Lo llamaron la Avgufa. El Avgufa es un monstruo marino que aparece en la saga de Orvarod. Este monstruo marino es enorme y pasa la mayor parte del tiempo bajo el nivel de la superficie del mar, por lo que lo único que se ve de él son sus fosas nasales y sus colmillos, y cuando sale a la superficie parecen dos grandes rocas escaparadas que sobresalen del mar. Su nombre se compone de dos elementos, las antiguas palabras nórdicas que significan mar, haf, y gufa, que es vapor. Así que tal vez sea algo de su aliento lo que sale a la superficie con aspecto de niebla marina. Es una especie de pesadilla marítima que ilustra la forma en que las profundidades del océano son el último desierto, el último espacio desconocido. Las historias circularon entre los pescadores y comerciantes del norte durante décadas. Algunos comparaban a la criatura con un cangrejo gigante. Otros decían que era más bien un calamar con enormes tentáculos que atrapaba a barcos y marineros por igual. Pero todos coincidían en que ni siquiera los mejores barcos de guerra podían resistir su ataque. Con el tiempo, surgió un nuevo nombre que se mantuvo. La bestia fue apodada como el Kraken. En el siglo XVIII surgieron nuevas disciplinas científicas. Muchos filósofos naturales descartaron al Kraken como el cuento de un pescador, pero otros no estaban tan seguros. El zoólogo sueco Carl Linnaeus lo describió como un singular monstruo de los mares noruegos. El obispo danés Erik Pontoppidan también creía en las historias, pero afirmaba que el verdadero peligro no estaba en la criatura, sino en los mortíferos remolinos dejados a su paso. La ciencia moderna da más credibilidad a las historias de lo que se cree. La leyenda del Kraken puede ser el resultado del encuentro de los marineros con un calamar gigante. Estas criaturas de aspecto sobrenatural rara vez salen a la superficie, pero pueden llegar a medir 13 metros o más, y se cree que hay calamares aún más grandes, desconocidos para la ciencia al acecho. Si ves un calamar gigante y estás en un barco muy pequeño, es una experiencia aterradora. Tienen un aspecto antinatural, tienen los ojos más grandes en proporción a cualquier otro animal, por lo que parecen increíblemente poderosos y pueden hacer cosas mágicas como lanzar chorros de tinta de su cuerpo. Así que hay mucha incomodidad asociada con este tipo de criatura y por lo tanto figuran muy a menudo en las historias de terror. Quiero decir que hay uno en 20.000 leguas de viaje submarino. Hay uno en el libro de Victor Hugo. Los trabajadores del mar a menudo aparecen como oponentes del hombre, una especie de personificación del propio océano, en su imprevisibilidad, en la enormidad y su poder. El terror y la confusión al ver semejante criatura pueden haberse intensificado por la condición de los propios marineros. El hambre y la malnutrición eran habituales en los barcos oceánicos del pasado. El trabajo de los marineros era duro y estaban confinados en el mismo espacio reducido, con las mismas personas, durante una semana tras otra. El efecto combinado que todo esto podía tener en su salud física y mental era devastador. Creo que si pasas horas en un barco mirando hacia el mar, en busca de tierra o de cualquier otro barco que se acerque, vas a empezar a ver cosas en la luz y el agua y su interacción.
Es natural dar una razón al extraño comportamiento del océano. En cierto modo, es más fácil enfrentarse a él con un montón de interpretaciones supersticiosas y mitológicas que levantar las manos y decir, no sabemos realmente por qué funciona así, pero no voy a salir a navegar de nuevo. Es mucho mejor pensar en términos de monstruos marinos que den lugar a una buena historia. Sean cuales sean las raíces del Kraken, los cuentos resultaron perdurables y no hemos perdido el gusto por estas historias. El océano conserva su poder de asustar y entusiasmar. En 1975, el director Steven Spielberg consiguió un éxito de taquilla con su película de tiburones asesinos, Tiburón, y la fórmula sigue siendo muy popular, ya que adentrarse al mar para navegar o nadar sigue siendo entrar en lo desconocido. ¿Por qué? ¿Quién puede decir que puede compartir las aguas con nosotros? ¿Qué puede estar acechando más allá del casco del barco o bajo nuestros pies? Aunque hoy en día los barcos cruzan nuestros océanos con precisión de satélite, los temores provocados por las aguas abiertas y las profundidades invisibles de abajo no han desaparecido del todo. La naturaleza del mar sigue siendo un lugar peligroso, y en las historias modernas de tiburones asesinos y los misterios del Triángulo de las Bermudas, todavía podemos escuchar el eco del rugido del Kraken. Mitos y monstruos. Mitos y monstruos. Durante miles de años, Europa estuvo cubierta de bosques. Incluso los mayores asentamientos y ciudades eran simples pizcas de luz entre una vasta oscuridad boscosa. No debe sorprender entonces que el bosque sea un escenario habitual en los mitos y leyendas del continente. Era a la vez misterioso y familiar, peligroso, pero al alcance de la mano. Era un lugar de magia y aventura, una tierra salvaje que acechaba en el fondo del campo o más allá de las puertas de la ciudad. El bosque es uno de esos espacios silvestres en los que se encuentran cosas temibles que nunca habías visto y que solo puedes imaginar al acecho. Los bosques suelen tener un valor particular en el perfil de esa cultura concreta. Los bosques son lugares donde acaban las personas que no han tenido éxito en las tierras de cultivo. Acaban allí porque pueden permitirse vivir allí porque nadie es dueño del bosque. No se les puede impedir vivir allí. Por lo tanto, se asocian con el miedo a no triunfar, con el miedo a fallar a tu familia, a tus hijos, a no proveer. Entre las historias más famosas del bosque se encuentran los cuentos de hadas recopilados por dos académicos alemanes en el siglo XIX, los hermanos Grimm. Jacob y Wilhelm Grimm nacieron en Hanau, en el centro de Alemania, a finales del siglo XVIII. Su infancia transcurrió en un ambiente de bienestar hasta que la muerte de su padre, en 1798, sumió a la familia en la pobreza. Este traumático trastorno afectó profundamente a los jóvenes hermanos, que se apoyaron mutuamente y se hicieron inseparables. Ambos destacaron en la escuela y asistieron a la Universidad de Hamburgo. Allí comenzó su interés por el folclore, un interés que se convertiría en una obsesión, una que dominaría la vida de ambos. Basándose en el trabajo de académicos franceses como Charles Perrault y la baronesa de Aulnoy, los hermanos iniciaron un proyecto patriótico para recopilar los cuentos populares de su propia tierra. Hablaron con campesinos y aristócratas alemanes, agricultores de la ciudad, y documentaron las historias que escucharon. Los cuentos de los hermanos Grimm fueron recogidos de las personas que vivían en Hesse, que aunque estaba bastante industrializada en la época de los Grimm, tenía muchos bosques. Alrededor del 10 o 11% del Reino Unido está cubierto por lo que llamaríamos bosque.
En Alemania, incluso hoy en día, es algo así como el 35%. Hay bosques por todas partes. Hay una razón especial para ello. Los alemanes valoran mucho la naturaleza virgen. Eso es simplemente un hecho cultural. Y eso significa que, en cierto modo, los alemanes valoran un encuentro radical con la alteridad, representado por el bosque en sus interpretaciones de los cuentos de hadas. Son historias transmitidas por familias que vivían en esos bosques y que a menudo llevaban vidas muy difíciles y empobrecidas. Los Grimm recopilaron cuentos de toda una serie de historias, en su mayoría de amigos y vecinos de la clase media burguesa y de personas de su propio círculo social. A menudo tomaban varias versiones diferentes de la misma historia, tomar las partes que les gustaban, canibalizarlas en efecto y combinarlos en una nueva historia. Adaptaban los cuentos, por supuesto, para un público instruido, un público de clase media y aristocrático, y adaptaban el contenido de esos cuentos, por supuesto, a las expectativas de ese público. En 1812, los Grimm publicaron el primer volumen de sus cuentos infantiles y domésticos. 3 años más tarde, los hermanos añadieron un segundo volumen, formado por lo que hoy conocemos como los cuentos de hadas de Grimm. Tras su primera publicación, los hermanos pasaron las 4 décadas siguientes revisando y ampliando su colección. La séptima y última edición de 1857 contenía más de 200 cuentos. Muchos de esos cuentos son ya conocidos por todos nosotros. Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel y muchos más. Sin embargo, la empresa de los Grimm no fue un mero acto de erudición, ya que con el paso de los años, los hermanos reescribieron muchos de los cuentos, minimizaron los elementos sexuales y suavizaron otros más oscuros temas. En versiones anteriores, Caperucita Roja realmente fue devorada por el lobo feroz. La Bella Durmiente fue violada, no besada. Y Hansel y Gretel fueron abandonados, no por su malvada madrastra, sino por sus propios padres. Sospecho que esa cultura violenta y abusiva dirigida a los niños puede haber reflejado, por desgracia, no una realidad social, sino un miedo social. Tendemos a atribuir a otras personas tendencias abusivas y violentas hacia los niños, en lugar de considerar que nosotros mismos tenemos esas tendencias. Nos pasa con los padres de Hansel y Gretel, que tienen hambre y por eso abandonan a sus hijos en el bosque, porque no pueden trabajar lo suficiente para proveerlos. La razón por la que necesitamos contarnos estas historias es porque necesitamos estar seguros de que no somos esa gente. Necesitamos diferenciarnos de esas personas y hacer que seamos mucho más cariñosos y cuidadosos como padres. Algunos han interpretado estas historias como cuentos de advertencia. Caperucita Roja nos dice que obedezcamos a nuestros mayores, que tengamos cuidado con los bosques y también con los extraños de fuera de nuestras casas. Otros han adoptado un enfoque más psicoanalítico, empleando los conceptos de Sigmund Freud. El bosque oscuro es un símbolo de la mente inconsciente, obediente e inocente. Es el arquetipo femenino. El lobo, en cambio, hambriento y agresivo, es el macho. Cuando se encuentran más tarde en casa de la abuela, Caperucita reconoce al lobo disfrazado, pero no huye. En cambio, se mete en la cama con él. La escena es una seducción y Caperucita Roja es una participante voluntaria. Los cuentos de hadas, como todo, tienen un elemento de contenido que no es explícito en la superficie. Los psicoanalistas también han afirmado que los cuentos de hadas nos comunican a nivel inconsciente, en particular comunican a los niños a nivel inconsciente. En la vida real, los lobos rara vez atacan a los seres humanos. De hecho, son bastante sensatos. Por lo tanto, se deduce que los lobos deben ser simbólicos y no representar una amenaza real.
Lo que parecen representar es el miedo a que los seres humanos que viven en los bosques se vuelvan salvajes y leñeros. Representan esa especie de interior salvaje que debe ser cuidadosamente contenido y controlado por la civilización. Si el lobo es un símbolo de la naturaleza salvaje que nos acecha a todos, su frecuente presencia en estas historias nos recuerda que, por muy grandiosos que sean nuestros monumentos, por muy elegantes que sean nuestras leyes, la civilización es, en última instancia, una ficción, un barniz mucho más delgado de lo que nos gustaría admitir. El más pequeño de los resbalones puede ver cómo se agrieta y se suelta del interior salvaje ese lobo de forma aterradora. Los sabuesos de Acteón se lanzaron a través de los arbustos y los árboles como nunca antes lo habían hecho. El cazador transformado impulsó sus miembros desconocidos. Detrás de él iba Melampo Pienel, veloz como el viento. A su lado es Nacho, el más feroz de todos. Y Seferet, su favorito, que no conocía la llamada de su amo. Acteón siguió avanzando por el bosque, pero los árboles se cerraron a su alrededor. No había ningún lugar hacia donde correr. En cada lado los voraces perros rodearon a su amo el ciervo. Los dientes se hundieron en la carne, desgarrando y cortando, rasgando y mordiendo. Así que acabaron con la vida de Acteón y calmaron la ira de los dioses. La muerte de Acteón se produce muy lejos de casa, en lo más profundo del bosque indómito. Su historia es una de las más famosas y duraderas de toda la mitología griega. Ha inspirado a escritores, escultores y artistas en generación tras generación. Pero aunque la época de los antiguos griegos ya ha pasado, nuestra fascinación por lo salvaje y desconocido no se ha visto mermada. A lo largo de la historia, las sociedades han utilizado la naturaleza para explorar lo que nos asusta del mundo y de nosotros mismos. Para entender lo que significa formar parte de una familia, de una comunidad, y lo que significa perder esas cosas. La naturaleza es, en algunos aspectos, lo contrario de civilización, pero también hay un sentido en el que llevamos un poco de naturaleza salvaje en nosotros. La naturaleza también se hace un lugar para explorar lo que sucede cuando los humanos se vuelven demasiado civilizados. ¿Qué significa cuando vamos demasiado lejos y empezamos a ser demasiado artificiales y falsos? Puede que sean las montañas, puede que sea el brezo. Es el lugar donde, como no tienes una gran visión racional, puedes llenarlo con lo irracional. Las partes de ti mismo que normalmente reprimes o aplastas. Nos llama continuamente como algo indomable y nos atrae el atractivo de domarlo, pero nunca se someterá a nuestro control. Quizá nos guste pensar que hicimos retroceder la naturaleza, pero aunque nuestras ciudades se extiendan hasta el horizonte, nunca podremos desterrar la naturaleza por completo. Podemos sentirlo en el silencio de un bosque abandonado o en el rugido de la tormenta que se desata en una ladera lejana. Pero siempre está con nosotros. Nuestros mapas pueden ser cada vez más detallados, pero lo salvaje y desconocido siempre estará al acecho.